Dios le bendiga en esta tarde con ustedes de nuevo, su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, sirviendo en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Nos encontramos en la ruta 60 del pueblo de Vermilion a Wakeman. Y allí, aunque es una iglesia de habla inglesa, si usted entiende inglés, le invitamos a que nos visite. Se predica la palabra de Dios desde la palabra de Dios y se recibe el amor de Dios conforme a la palabra de Dios. Y en este devocional quisiera seguir hablando sobre los salmos y qué podemos aprender y conocer y reforzar en nuestra fe desde el libro de los salmos. Como hemos dicho anteriormente, son 150 salmos, la mayoría escritos por el rey David. Y en esta ocasión vamos al Salmo 11 y un versículo que me llama mucho la atención. En el Salmo 11, el versículo 3 dice así la palabra de Dios: si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Estoy titulando este devocional de esta manera: los dos fundamentos sobre el cual el justo es edificado. Los dos fundamentos sobre el cual el justo es edificado. Y si vemos en ese versículo 3, si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hay tres palabras importantes. En ese corto versículo hay tres palabras importantes. La primera palabra, destruidos. La segunda palabra, fundamentos. Y la tercera palabra, justo. Y vamos a empezar por la última. ¿Qué ha de hacer el justo? Y tenemos que siempre dejar claro qué es el justo o a quién nos referimos cuando usamos la palabra del justo. En inglés, la palabra es righteous o significa estar bien con Dios. Estar bien con Dios. Es posible que usted se considere que está bien con Dios comparado con otros que viven quizás una vida más difícil relacionada con Dios, más pecaminosa relacionada con Dios, más impía relacionada con Dios que la que usted cree que vive. Recordemos el ejemplo de aquellas dos personas que fueron al templo a orar, un fariseo y un publicano. El publicano se distinguió porque dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. Ese publicano, dice el Señor Jesús, de seguro va a llegar al cielo primero que el fariseo que se pasó dando golpe de pecho porque daba el diezmo, que se pagó golpe de pecho porque oraba todo el tiempo, que se pagó dando golpe de pecho porque no era como aquel publicano. El justo, ¿bien? El justo es el que está en su relación bien con Dios. ¿Y cuál es ese? Dice la palabra del libro de Romanos 5.1, y lo hemos leído 20,000 veces ya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que es justo es el que es declarado justo por Dios cuando cree en Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia es clara, tenemos dos grupos de personas: los que son hijos de Dios, que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, y los que no son hijos de Dios. Los que son justos, declarados por Dios justos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y los que no son justos porque no han creído en Cristo como Señor y Salvador. En el libro de Salmos, también en el capítulo 14, versículos 2 y 3, hablando de los justos y de los hijos de los hombres, dice así la palabra de Dios. Capítulo 14, versículos 2 y 3 del libro de Salmos. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los justos, los que no son justos, en principio, en realidad, todos son injustos hasta que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Son separados, declarados por Dios, justos, separados por Dios para Él, santificados, permanecen los demás. Y dice la Biblia que no hay quien busque a Dios de corazón. Cuando se habla así, ¿bien? Todos se han desviado, todos en su corazón hay corrupción. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Estamos leyendo de la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien extienda, no hay quien busque a Dios. De nuevo, justo es nuestra relación con Dios, cómo estamos bien con Dios. Y en realidad no hay uno que esté bien con Dios a menos que venga a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Romanos 3, versículos 22 al 24. La justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo, no hay uno. Recuerden que Dios es santo y Él abomina el pecado. Por eso no podemos estar bien con Dios cuando todavía no hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es cuando único Dios nos puede ver y declarar justo cuando hemos creído en su Hijo, en la muerte de Él por nosotros en la cruz del Calvario, en su sacrificio de Él por nosotros en la cruz del Calvario, en su sangre derramada por Él por nosotros en la cruz del Calvario, en su resurrección de entre los muertos por nosotros y en su regreso a los cielos, a sentarse a la diestra del Padre donde está allí intercediendo por nosotros, los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Y malas nuevas, aquellos que no han creído en Cristo como Señor y Salvador y no lo han recibido como Señor y Salvador, están todavía destituidos de la gloria de Dios. Y un último versículo, el 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 o 18, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una muerte en la cruz del Calvario, una resurrección de entre los muertos, ascendió a los cielos, el justo Jesucristo por los injustos, por nosotros. Jesús vino a morir por nosotros, para que entonces su muerte, la del justo, pudiese ser aplicada sobre nosotros los que creemos en Él. Su justicia ser aplicada sobre nosotros los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Buenas nuevas. Usted también puede ser declarado justo. Usted también puede ser añadido a la familia de Dios. Usted también puede recibir por la gracia y por medio de la fe la salvación y la vida eterna que es en Cristo Jesús. Es para todos, no está limitada. Solamente tiene que creer en Cristo como Señor y Salvador. Padre, gracias por esta tarde. Bendice tu palabra, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo la lleve a los corazones de las que le están escuchando. Para todos, Señor, especialmente para aquellos que todavía no tienen a Cristo como Señor y Salvador, que hoy se confiesen pecadores y hoy clamen a Dios para recibir a Jesús como su Salvador y su Señor. Padre, gracias, Señor, porque a todos nosotros los demás, hijos de Dios, tenemos a Jesucristo, Señor, como nuestro Salvador, y tenemos, Padre Santo, la seguridad de la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, en nombre de Jesús que oramos. Amén.